Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Javier y el día de hoy los voy a invitar a que hagamos uso de las teorías clásicas de la geopolítica que alguna vez les enseñé en videos anteriores para responder esta pregunta. ¿Es China una potencia mundial? ¿Sí o no? Y bueno, vamos a retomar un poco estas teorías. En primer lugar, se acordarán de la teoría de Heartland, que es la teoría del corazón global. Y como ustedes ya sabrán, porque seguramente han visto mi video, el corazón global es justamente esta enorme extensión de tierra que está localizada en el continente asiático. Técnicamente podríamos decir que sí encaja, pero no. Verán, en estricto sentido, Mackinder cuando habla sobre el corazón global y justamente cuando vemos mapas del corazón global, pues realmente abarca más bien lo que sería Rusia y quizá la zona de Eurasia Central, donde están todos estos países que terminan en Istán, como Kazajistán, Uzbekistán, Pakistán, etc., ¿no? Sí, una parte técnicamente China pudiera llegar a encajar ahí, y más porque finalmente cumple con este requisito de que es un país bastante extenso. En el corazón de Asia tiene bastante presencia, pero al final del día, bueno, tiene salida al Océano Pacífico, lo cual es una gran ventaja. China cumple con esta característica de que definitivamente es un país muy difícil de invadir, muy difícil de que se le pueda contrarrestar su poderío, por lo menos vía terrestre. Pero bueno, más allá de eso, China tiene otros elementos a su favor. Y ahora vamos a analizarlo desde las teorías de Mahan. Y es que Mahan, como recordarán, habla sobre el tema de lo naval, lo marítimo. Y China en el tema marítimo tiene ventajas y desventajas. Verán, como ya lo vimos en videos anteriores, China tiene su original ruta de la seda y su nueva ruta de la seda. En la primera vemos también esta presencia terrestre justamente cruzando el Heartland y llegando a extenderse hasta Europa. Y es que hasta podríamos decir que la propia ruta de la seda obedece a esto del Heartland, ¿no? Esta zona del mundo tan extensa en la cual básicamente China por vías comerciales tiene una presencia importantísima. Pero en un contexto del siglo XXI, pues ya sería insuficiente. Vamos ahora con Mahan, que habla sobre cómo la presencia marítima es muy importante si quieres ser una potencia mundial. Y es que China apenas está incursionando en el tema marítimo, como con la presencia en puertos alrededor del mundo. Y es que, como ya lo vimos en videos anteriores, China está invirtiendo en la construcción tanto de nuevos puertos como en la remodelación de algunos puertos geoestratégicamente dispersos alrededor de todos los continentes del mundo. Esta es una estrategia clarísima de cómo obedeces a esta postura de Mahan de que para tú poder ser una potencia comercial tienes que tener por un lado tu flota comercial y por otro lado tu flota naval que va a cuidar a tu flota comercial o que va a cuidar a tu ruta comercial. Y es que justamente China en ese aspecto es donde más, digamos, débil había estado hasta hace poco. China en un tema militar estaba muy rezagado en comparación con Rusia, por ejemplo, que es el país que sí abarca el Heartland, o con Estados Unidos. Sin embargo, en años recientes China está invirtiendo en el tema militar y es justamente una de las cosas que más ha despertado el temor, el miedo o simplemente la desconfianza de varios países alrededor del mundo. ¿Por qué China busca invertir en lo militar? ¿Va a invadir acaso algún país? ¿Va a declarar la guerra a otro país? ¿O qué está pensando hacer con esta presencia militar? Hay muchas hipótesis. Hay quien puede argumentar, como hemos visto en las noticias recientes, que va a invadir Taiwán, pero más allá de si invade o no invade otro país, lo que sí es real es que si lo analizamos desde las teorías de Mahan, esto obedece clarísimo a la lógica de necesitar tener una presencia militar si quiere proteger sus intereses comerciales a lo largo de todo el mundo. Y es que el ejemplo más claro que tenemos es la base militar china que se acaba de abrir hace apenas unos cuantos años en el puerto de Djibouti. Djibouti es un país que no sé si la mayoría de la gente lo ha escuchado. Es un país muy pequeñito en África, en el cual tienen presencia militar varios países del mundo. Hay que aclararlo, no es que China sea el único. Varios países del mundo, las principales potencias comerciales del mundo, tienen bases militares en el puerto de Djibouti, que es justamente este puerto que conecta el Mar Rojo, donde está el canal de Suez, que ya lo hemos visto en videos anteriores, y por ende la entrada y salida de lo que será el mar Mediterráneo, por consiguiente, hacia el Océano Índico. El puerto de Djibouti se ha vuelto muy importante, sobre todo por la presencia de la piratería somalí y de la inestabilidad política de toda esa región, tanto de Medio Oriente como del Cuerno de África. Por lo tanto, Djibouti es visto como uno de los pocos lugares pacíficos, por así decirlo, donde pueden hacer el comercio tranquilamente. Sin embargo, con estas constantes amenazas de el pillaje hacia los barcos mercantes, se ha visto la necesidad de varios países de poner presencia militar, a lo cual China se ha sumado
como una potencia más con presencia militar. Aún con todo y eso, los países occidentalizados pues se escandalizaron de decir cómo que China va a poner presencia militar aquí. O sea, no era una conducta normal o a la que se estuviera acostumbrado. O sea, ¿en qué momento China se está posicionando ya también en lo militar? Si lo vemos desde los ojos de Mahan, pues se supone que es lo más normal del mundo, el complementar tu ruta comercial con una presencia naval militar. Pero bueno, no se sabe si en un futuro va a haber mayor presencia militar en otros puertos por parte de China. Hay mucha especulación. Igual dejen en los comentarios si ustedes creen que China debería tener mayor presencia militar en otros puertos. Pero de aquí me brinco a la última teoría, que es justamente la geopolítica alemana. Y es que, como se acordarán, estas teorías alemanas pues muchas veces fueron mal interpretadas como teorías para la guerra, pero también tienen esencias muy importantes, sobre todo en la vinculación entre lo cultural y lo geográfico. Y es que justamente podemos analizar a China. Híjole, pues en el tema cultural, pues China ha querido presumir de ser muy homogénea cuando realmente no lo es. Tenemos muchas diferentes culturas dentro de la propia China que pueden hacer que la propia China no tenga los mismos intereses en toda su población. Vemos varias regiones de China que no están de acuerdo con lo que dice Pekín, desde regiones como el propio Tíbet o la zona uigur hasta ciudades como Hong Kong, lo cual ha hecho que pues, quizá no todos vayan remándose en la misma dirección. Al mismo tiempo vemos que no hay realmente una China, sino muchas Chinas al interior, lo cual pues puede contradecir un poco esta idea de Haushofer de decir, bueno, es que un país gira en torno a su vinculación de la población con la cultura, con esta identidad nacional, lo cual realmente en China ha sido muy forzado a lo largo de las últimas décadas. Esta idea del comunismo de crear una sola identidad nacional china, pues es un sueño que ha sido a costa de una reforma cultural, una revolución cultural que ha costado la vida de millones de personas a lo largo de la historia y sobre todo que ha sido a través del desplazamiento de las culturas originales, que hoy en día pues mejor que nunca se sabe que no siempre ha sido muy bien recibido por la población. Por otro lado vemos que quizá en algún momento pueda llegar a escalar en un tema militar, sobre todo si ustedes recordarán en el Lebensraum, para haberlo pronunciado bien, que como ustedes sabrán en los videos anteriores es este espacio vital. Ahora China también tiene que buscar un nuevo espacio vital, porque su nueva ruta de la seda y su collar de perlas pues no va a estar lejos de la mirada de, vamos llamándole, los rivales. Estados Unidos y todos los países occidentales van a buscar de alguna forma contener a China y evitar que tenga un espacio vital. Esto lo vemos muy concretamente con las bases navales de Estados Unidos que están rodeando tanto el Océano Pacífico como el Índico y todos los aliados de Estados Unidos que están intentando contener el avance chino, a lo cual China ha respondido creando cada vez mayor número de aliados que le permitan tener una mayor salida de sus fronteras hacia el Océano Índico-Pacífico. No necesariamente militar, pero sí tener amigos aliados que le permitan conectar su ruta de la seda o su collar de perlas. Países tan concretos como Pakistán, que le permite una salida directa al Océano Índico, así como países como Myanmar, que juega la misma estrategia, o incluso islas pequeñitas del Océano Pacífico, como Fiji, a las cuales están intentando coquetear para tener una mayor presencia en el Pacífico. Ahora, esto de la contención, esto del espacio vital, evidentemente Estados Unidos y los aliados lo conocen bastante bien y a la fecha han logrado contener a China. Sin embargo, China, pues evidentemente ha lanzado discursos diciendo que no se va a quedar brazos cruzados o que lo ve como, a cierto punto, ofensivo el que se estén armando militarmente toda una alianza con tal de frenar un avance chino, cuando China hasta ahora no ha manifestado abiertamente un intento de invasión o de guerra hacia ningún otro país del mundo. Pero bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que China es o no es potencia militar a partir de estas teorías? Me gustaría en los comentarios. Sobre todo me gustaría saber quién opina que ya lo es hoy en día, quién opina que puede ser en un futuro o quién piensa que de plano Estados Unidos lo está logrando contener al punto que nunca lo va a lograr. Me encantan los debates, así que podemos hacer después una dinámica sobre debate en vivo. Pero bueno, por lo pronto, si os gustó el video, den like y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.